a ti. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Este es un domingo nuevo, especial, que nos regala el Señor para poder estar acá juntos todos, teniendo la oportunidad de poder compartir, de poder sentirnos todos familia. Es importante que cada domingo nos preparemos en lo profundo de nuestro ser y nuestro corazón para poder sentir que el Señor a través de estos espacios siempre va a estar bendiciéndonos, aprovechando, haciéndonos sentir familia, sentir iglesia, sentir que todo lo que hacemos es algo que tiene un gran valor, y tiene un gran valor como familia eclesial, tiene un gran valor como cuerpo del Señor. En esta mañana vamos a compartir de cosas que tienen que ver mucho con nuestro propio interior, lo que nosotros tenemos dentro y cómo debemos y podemos reconocerlo para poder cambiarlo en función de ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor. Y es por eso que mientras los demás hermanos se van ingresando en este chat, vamos a tener la oportunidad de escuchar una hermosa canción que va a introducir este culto que estamos rindiendo delante del Señor. Así es que prepare su corazón, prepárese con todo lo que usted esta mañana ha dedicado para que el Señor nos hable a través de su palabra y que nos regocijemos en la presencia del cuerpo de Cristo en esta reunión. Así es que bendito sea nuestro Señor. Vamos a tener este canto mientras los demás hermanos se van incorporando. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás.
Bien, es una oportunidad linda en la que esta mañana tenemos para que podamos apreciar una canción tan linda como esa que acabamos de escuchar, en la que tenemos la oportunidad de poder decirle a Dios que Él es el que nos hace crecer, pero algunos elementos que son súper lindos e importantes, y es el aprender a depender más de nuestro Señor, y sobre todo descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros. Y ese es un tema que vamos a estar justamente hoy desarrollando. Es una oportunidad linda que tenemos hoy de poder compartir. Hay un lindo grupo ya conectado. Bienvenidos a todos, hermanos, hermanas. Siempre que nos reunamos un domingo es una bendición, es una linda oportunidad de poder compartir como familia, como iglesia, como decía al principio, y que podamos mantener esto. Es algo que es realmente maravilloso, y es una bella oportunidad que Dios nos da. Cada vez que la iglesia se reúne debe ser un momento de regocijo, un momento de aprendizaje, un momento de que le digamos al Señor que sea Él el que nos hable. Es por eso que en esta mañana vamos a tener la oportunidad de continuar una idea que empezamos el día jueves, que vamos a retomar porque pues no todos necesariamente que están hoy estaban el día jueves, relativamente rápido, para poder enrumbarnos un poco al mensaje que esta mañana queremos compartir, y que queremos que todos puedan ser, todos podamos ser y recibir este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Entonces, prepare su corazón para que en este momento podamos adentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a estar hablando algo que tiene que ver mucho con lo que muchas veces falla en nuestro interior, y que a veces es la razón por la cual no alcanzamos la dimensión de lo que Dios quisiera para nosotros. Entonces, es por eso que me parece que es muy importante que podamos retomar un par de elementos importantes que hablamos el día jueves. Uno de esos tiene mucho que ver con la naturaleza humana que tú y yo tenemos, la naturaleza que nos hace pensar muchas veces de que cuando las cosas no salen bien, no necesariamente asumimos la culpa, sino que de alguna manera intentamos buscar quién es la persona que podría ser culpable de lo que me pasa a mí. Cuando pierdo, hay una excusa, una razón por la que sucedió, y casi nunca acepto decir que es porque yo fallé en una cosa u otra. Por esa misma razón, a veces minimizamos nuestros propios errores y maximizamos los errores de los demás. Es una naturaleza humana que muchas veces nos acompaña y con la cual tenemos que lidiar, pero sobre todo la cual tenemos que vencer para buscar lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es que tú y yo empecemos a hacer cosas en las que Él es fuerte y nosotros somos débiles. Entonces, cuando nosotros fallamos a nosotros mismos, cuando nosotros empezamos a dar espacios para que sea Satanás el que haga cosas en nuestra vida y no Jesucristo, entonces Él encuentra espacios muy fértiles para poder hacernos fallar. Y como les comentaba el día jueves, y que quiero reafirmar este detalle, muchas veces la mayoría de nuestros propios errores y lo que más nos separa de Dios, el enemigo más importante somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos no solo por nuestras carencias y humanidades, sino también porque hemos dado un espacio para que entonces sea Satanás y no Jesucristo el que obre en nuestras vidas. Entonces hay obra hacia el mal y no hacia el bien, y esa naturaleza se va desarrollando y es la que muchas veces nos impide ser plenos en la vida espiritual con nuestro Señor. Muy a pesar de que nunca vamos a dejar de ser humanos, lo que sí es cierto es que nuestra meta tiene que ser parecernos a Cristo, y para eso tenemos que ir generando espacios para Él y limitando espacios para el enemigo. Entonces, hablando de ese mismo de cosas, nosotros tenemos que aprender a conocerlo lo suficiente para que no seamos nosotros los que somos obstáculos para que el Señor se manifieste plenamente, sino que realmente podamos abrir los espacios. Les puse un ejemplo el otro día que retomaba de alguna predicación anterior, donde había un campeón mundial de salto con garrocha que era tan destacado que era el claro ganador de unos Juegos Olímpicos. Había sido campeón mundial varias veces, llevaba las mejores marcas que todos,
Y cuando llegó a Barcelona 92, llegó tan sobrado, tan favorito, tan todo, que su primer salto de clasificación lo puso muy alto, que eran un poco menos de distancias que él había logrado, pero lo puso más alto que todos los demás que empiezan de abajo hacia arriba. Y lo que le sucedió fue que no logró en 3 intentos esa primer marca y quedó descalificado, habiendo sido el favorito, siendo el que por mucho era el mejor de todos en ese momento, pero hubo una arrogancia de pensar de que él estaba sobrado, ya había ganado, y entonces esa arrogancia lo llevó a querer empezar demasiado alto, cuando no era necesario en ese momento de clasificación. Y eso lo llevó a perder. Y lo que quiero que rescatemos de ese ejemplo es la soberbia, el creer que yo ya tengo la victoria por lo que soy yo, por mis capacidades. En Brasil, en la selección de Brasil en 1998, un mundial que fue a Francia, y que fue en Francia, tenía una constelación de estrellas para ser campeones. Y llegaron a la final y eran los claros favoritos para la final. Nadie pensaba algo diferente a que Brasil fuera campeón, muy a pesar de que estaba jugando contra Francia, que era un muy buen equipo, y que además estaban jugando en Francia. Pero los que saben de fútbol, voy a leer algunos nombres. Estaban Tafarel, Cafú, Aldair, Junior, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Ronaldo, Bebeto. Ese era el equipo de Brasil. Era tan sobrado respecto a sus estrellas que no había duda de que iba a ser el campeón. Bueno, la historia lo que dice es que no lo fue. Perdió contra un mejor equipo que no tenía tantos nombres, pero fue mejor equipo y le ganó en el momento oportuno. Y otra vez rescato, cuando de pronto sentimos que estamos sobrados, que puedo hacer algo porque tengo mucha capacidad, muchas veces la historia nos indica que eso no es garantía de éxito ni de triunfo. Y mejor, para no herir susceptibilidad, no me refiero a la final del campeonato anterior, que algo parecido pudo haber pasado. Cuando vamos a la historia, vemos que muchas de estas cosas pasaron. Me refería a un caso muy interesante de un conquistador que en la historia mundial destaca, que es Alejandro Magno, porque era un genio militar que ganó muchísimas batallas, de que expandió muchísimo territorio y que con 35 años ya había conquistado prácticamente a todo el mundo que era conocido. Sin embargo, cuando murió siendo un borracho. Y lo que dejaba ver eso es que su gran capacidad para hacer muchas cosas fue para manejar ejércitos y otras personas, mas nunca pudo manejarse a sí mismo. Tanto que víctima de sí mismo fue que murió. Cuando en el Apocalipsis vemos los mensajes a las iglesias, es muy interesante que el mensaje de Juan a las iglesias siempre va hacia adentro. Él no habla de las cosas de afuera, habla mucho de las cosas de adentro. Y este detalle quiero que lo llevemos ahí, consérvalo ahí. A veces buscamos o entendemos que aquellas cosas que amenazan a la iglesia están afuera, que entonces porque los diputados, porque la política, porque el mundo está influenciando a la iglesia, a la sociedad, y son cosas malas que vienen para dentro de la iglesia. Pero la realidad ha dicho de que muchas veces tenemos que mirar primero para adentro, antes de mirar para afuera, porque a veces las amenazas más importantes están adentro. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo como iglesia, cualquiera que sea la denominación. Pero también piensa en ti, porque yo pienso en mí también. Muchas veces estamos pensando en qué son las cosas externas que nos podrían afectar y nunca vemos que son las cosas internas que tengo y que me están afectando mi relación con Dios. Eso es lo que muchas veces nos afecta. Hoy vamos a estudiar un poco en esta misma línea que he introducido y que empezamos el día jueves, una experiencia que tuvo el pueblo de Israel en la que ya se había dado la sucesión de liderazgos, ya no estaba Moisés, ahora el que estaba era Josué, ya el pueblo pues seguía a Josué y le tocó la misión de casualmente alcanzar la tierra prometida.
Aquello que habían estado por tantos años pidiendo y buscando, pues finalmente lo tenían enfrente de ellos. Pero no estaba ahí nada más para que la poseyeran. Tenían que ir y tenían que vencer al menos 3 importantes enemigos que figuraban ahí. Y que tenían que vencerlos para poder tomar posesión de esa tierra. Y la historia es muy bonita, no vamos a entrar en cada detalle de cada una de las batallas, pero sí en algunos detalles que son relevantes para la situación que hoy queremos aprender. La primera es la más conocida, y es que lo primero que se encontraron fue con Jericó. Entonces, era una ciudad amurallada y claramente podían tener mucha ventaja con respecto a Israel. Pero hubo algo que fue diferente. Josué dirigió al pueblo y se dejó guiar por Dios para que Dios le dijera el cómo. Mandaron unos espías, se acuerdan de la historia de Rahab, la ramera, que los tuvo por ahí, los escondió para que no les pasara nada. Los espías regresan, dan su informe, la cosa se ve muy complicada, pero la victoria de Jericó es una victoria que está claramente atribuida a Dios, porque el pueblo militarmente no hizo nada, lo único que hizo fue seguir las instrucciones de Dios, y todos sabemos la historia de que dieron 7 vueltas, de que pegaron el grito a la 7ª, empezaron a caer los muros y esa fue la conquista, porque esa ciudad temía, y a quien le temía era al Dios de Israel, a ese era el que le temía, no al pueblo, no a los que venían ahí, no, al Dios de Israel le temía, y el Dios de Israel se manifestó de manera poderosa y ellos pudieron conquistar esa tierra. Primer batalla, la de Jericó. Era posiblemente la más difícil de todas, pero la ganaron, y la ganaron de una forma extraordinaria, lo cual les hizo ganar muchos aires y decir, bueno, nosotros estamos aquí súper respaldados. La pregunta era, ¿quién había ganado esa batalla? Y ahora lo vamos a ver. ¿La había ganado realmente el pueblo o la había ganado Dios? Para mostrarle al pueblo que Él estaba con ellos. Esa era la razón. Sin embargo, habían algunas indicaciones que Dios había dado. Dice Josué 6, del 17 al 19. La ciudad será dedicada al anatema, o sea, la destrucción, ¿verdad? Todo eso. Ella y todo lo que en ella hay pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien y tomando las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro están consagrados, o sea, no toquen eso, porque entrarán en el tesoro del Señor. Habían instrucciones claras que había dado Dios en esa batalla. Y en teoría todo había sucedido como se esperaba. Ellos habían ganado y en medio de que ellos habían ganado había un sentir de triunfo muy importante, y que a veces tal vez se desviaba un poco de quién era el que había ganado esa batalla, porque conforme pasó el tiempo, de repente ellos empezaron a olvidar que esa batalla la había ganado Dios y empezaron a pensar que efectivamente ellos habían ganado esa batalla. Bueno, habían enemigos, estaba Jericó, ya habían pasado por eso, estaba Jai y estaban los gabonitas. Ahora tocaba Jai. Y entonces mandaron también a un grupo de espías para ver cómo estaba la situación con Jai. Y lo que sucedió fue muy interesante, porque al final ellos fueron, observaron y adivinen qué, dijeron, no hombre, si estos de Jai son poquitos, estos no tenemos que mandar a todo el ejército. Josué le decía, no es necesario que vaya todo el ejército, con que vayan 2,000, 3,000 hombres es suficiente, porque esos son pan comido. No parecía que iba a tener jamás la resistencia que en teoría había o podía haber tenido Jericó. Entonces menospreciaron al rival. Y yo quiero que recuerden los 2 ejemplos que les puse. La selección ganadora de Brasil, con todas sus estrellas, Sergei Budka como el supercampeón garantizado de los Juegos Olímpicos,
y cómo cuando más victoriosos se sintieron antes de la batalla, las cosas sucedieron diferente. Es interesante porque muchas veces cuando llegan esos momentos de la verdad es cuando nos damos cuenta realmente dónde está la fuerza, dónde está el poder. Al pueblo de Israel se le había dado un terreno extenso, pero que tenían que ocuparlo, y para ocuparlo tenían que ir y pasar por todas esas cosas. Lo que sucedió fue que fueron a la victoria, a la guerra, a la batalla con Jai, y adivinen qué, perdieron, salieron revolcados, les fue malísimo y perdieron la batalla. Cuando regresan al campamento, regresan menos porque perdieron y murieron varias decenas de hombres, y con muchos heridos y derrotados sobre todo. Cuando llegan al pueblo nuevamente, la misma gente que los recibió no los estaba esperando de esa manera. Y aunque no lo dice el texto en todas sus letras, lo cierto es que la llegada de un ejército supuestamente victorioso, después de una guerrilla fácil que se iban a echar, cuando vienen y regresan, la reacción de la gente posiblemente era: pero qué raro, ¿por qué vienen así tan golpeados después de ganarle a esa gente? Cuando llevan la sorpresa de que no le habían ganado, que habían perdido la batalla. Cuando pierden la batalla, entonces llegan, le cuentan a Josué qué es lo que hubo y qué es lo que había pasado, y Josué, interesantemente, no reacciona de una manera, digamos, esperada, pensando en la maravilla del liderazgo que Josué a ese punto había logrado demostrar. Entonces, lo cierto es que cuando ellos regresan y le dicen a Josué que todos fueron derrotados, entonces Josué tiene una reacción como de reclamo a Dios. ¿Cómo es que llega mi ejército derrotado? ¿Qué fue lo que hizo que mi ejército victorioso de Jericó esté ahora derrotado por un pueblo de Jai que tenía por mucho menos posibilidades de ganarle? Entonces vean qué interesante cómo a ese punto Josué viene y se vuelve a Dios. Y esta parte es muy interesante, porque dice que Josué rompe sus vestidos, se postra en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el caer de la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre la cabeza, y Josué dijo: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Miren qué increíble. ¿Quién estaba diciendo eso? Josué, el líder, el que los había llevado ahí, el que había tomado la posesión del liderazgo después de Moisés. Y en este momento les parece conocida esa canción. ¿Por qué nos hiciste venir hasta acá para morir en manos de nuestros enemigos? Un derrotado más. Increíble. El que estaba llamado a levantar el ánimo estaba caído y reclamándole a Dios de alguna manera lo que había pasado. Y si se acuerdan, esta canción era la canción de todo el pueblo judío cada vez que había una situación en el desierto complicada y que Moisés tenía que recurrir a Dios para que hiciera una intervención extraordinaria. Pero siempre antes de que eso pasara, el pueblo decía: ¿por qué nos trajiste aquí? Si en Egipto estábamos bien y teníamos al menos comida. Y era esa misma canción de reclamo. En este caso, Josué de cara a Dios. Josué no sabía a este punto qué era lo que había pasado. Y entonces Dios habla con él. Y la primera cosa que hace Dios, y esta parte es muy interesante, es que le dice: y dijo Jehová a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le habló enérgicamente y de alguna manera lo regañó. Lo regañó Jehová a Josué.
¿Por qué están haciendo esto? Imagínense a Josué ahí tirado en la arena, echándose polvo en la cabeza, se había rasgado las vestiduras, estaba en crisis el hombre. Dios le dijo a Josué que se le levantara y que dejara de llorar y que dejara de echarse polvo sobre la cabeza. Lo que quería Dios es que Josué entendiera que es que había algo que había sucedido y que él no lo sabía. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Me llama mucho la atención porque se parece este evento cuando Dios viene y le habla fuerte a Josué, cuando él se pone ahí a llorar y vuelve a ver y se postra delante de Dios como diciendo, ¿qué hago? Porque se parece mucho al evento que le pasó a Moisés cuando se vieron frente al Mar Rojo y de pronto igual entró como en pánico y volvió a Jehová y le dijo, ¿y ahora qué? Y que la voz de Dios fue similar, enérgica, diciendo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Una forma de Dios de decirle, pero fíjate, haz tu parte, confía y echa para adelante. Así le dijo a Moisés, y en este caso con Josué, lo mismo, pero en este caso Josué tenía que llegar a algo diferente, y era encontrar la raíz de ese problema. ¿Por qué es que habían perdido? Había una razón por la cual habían perdido. Y Josué a ese punto no la sabía, hasta que tiene que ser Jehová el que habla con él y le indica de que el pueblo había pecado. El pueblo había pecado. ¿De qué forma se había pecado? ¿Cómo lo iba a saber Josué? Josué no lo sabía. Es interesante porque intentando hacer un paralelismo con el Nuevo Testamento, pareciera que Josué no tenía ese discernimiento de que cuando llegaron y triunfaron en Jericó había algo malo que había pasado por debajo y él estaba totalmente ayuno de información y de conocimiento de aquello que había pasado. Según él, todo había sido perfecto, tal cual lo indicó Dios, mas no lo había sido, pero él tampoco lo había detectado. En el Nuevo Testamento, ya con la llegada del Espíritu Santo, recuerdan que hace meses estudiamos los diferentes dones y uno de estos era el discernimiento espiritual, y cuando lo estudiamos vimos que un ejemplo de este discernimiento fue, por ejemplo, cuando Ananías y Zafiras le mintieron respecto al tema de la propiedad de ellos a los apóstoles, y que ya había de alguna manera en los apóstoles una sensibilidad respecto del hecho de la mentira, ¿verdad? De que ellos estaban mintiendo. Ellos pudieron detectar que eso fue así. Pues eso no le pasó a Josué. Josué no detectó nada y hasta que Dios se lo dijo fue que se dio cuenta de todo lo que había pasado. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces tuvo que ir Josué a buscar dónde estaba el pecado que habían cometido y que había sido de alguna manera la razón por la cual estaba en esa situación. Y entonces quiero volver al tema de dónde estaba la debilidad. ¿Cuál era el enemigo de Israel en ese momento, en esa situación? No fue Jai, ya no era Jericó porque ya lo habían conquistado, y Jai, que les ganó, fue el enemigo más fuerte que tuvo. El enemigo más fuerte que tuvo Israel fueron ellos mismos, su propia debilidad y su propio pecado. Por su propia debilidad y pecado fue que fueron y perdieron. O sea que el enemigo más grande, más que el mismo Jai, fueron ellos mismos. Así, muchas veces tú y yo tenemos que aprender a detectar cuando hay cosas en las que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Que nosotros mismos somos los que no logramos entender y hacer que las cosas pasen como deben de pasar. Muchas veces creemos que estamos bien, pero no lo estamos, porque nuestra naturaleza humana muchas veces nos lleva hacia el mal. El mismo apóstol Pablo, esto lo hemos estudiado varias veces y no vamos a profundizar mucho, muchas veces lo dijo, y es interesante la forma que lo dijo en Romanos, tan expresa, en la que dice, y yo sé que en mí, esto es
En mi débil condición humana no habita el bien. Por eso, aunque tengo deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y entre otros desarrollos que hace Pablo en ese pasaje de Romanos, lo que deja claro finalmente es que muchas veces creemos o sabemos qué es lo bueno que hay que hacer, pero de saber lo que hay que hacer bueno a hacerlo hay una diferencia. Puede ser que tú y yo muchas veces sabemos lo bueno que tenemos que hacer, pero al final terminamos haciendo lo malo que sabemos que no deberíamos hacer. Y esa es la lucha, y como ven, es una lucha interna, otra vez. No es con alguien más que te está afectando, te está dañando tu vida cristiana, no, eres tú internamente el que estás dañando tu vida cristiana porque no estás logrando vencer esa debilidad, para que sea Jesucristo el que se manifieste y no el diablo. Eso es algo que es muy interesante. Solo cuando estamos muy llenos del Espíritu de Dios es cuando vamos encontrando esa fortaleza para vivir una vida cristiana en la que demos más espacio a Jesús y limitemos el espacio para el que quiere que hagamos el mal. Pero tú y yo tenemos que aprender a dar ese terreno. Muchas veces no lo damos. Son pequeñas batallas o grandes batallas que tenemos que estar librando todos internamente. Dios le habla tan enérgicamente a Josué que Josué finalmente se va a buscar qué es lo que pasó. Y efectivamente encuentra la casa de unos varones donde estaba Acán, que era hijo de Carmi, que era hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Acán fue el que cuando conquistaron Jericó y cuando todo lo habían hecho conforme a las instrucciones de Jehová y todo sucedió bien y tuvieron la victoria, pero hubo uno, imagínense los miles de israelitas que fueron parte de esa triunfo, hubo uno que hizo caso omiso a la orden de Dios que la leímos hace un ratito, que era no tomen nada absolutamente de eso. Y entonces Israel tenía que pasar por ese proceso de encontrar quién era el culpable. No fue fácil encontrarlo, pero finalmente llegaron ahí a encontrar a Josué. Y entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro del peso de 50 siclos, y lo codicié y lo tomé. Y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Vean qué interesante, llega Josué, encuentra a la persona que era el causante de esta derrota de todo el pueblo y finalmente entiende que había sido por un pecado. Llega a la persona que es Acán, lo enfrenta y Acán no se negó. Acán inmediatamente respondió a Josué confesando lo que había hecho y con todo el detalle: cuánto fue, en dónde lo hizo, cómo lo hizo, a dónde lo guardó, todo. Pero vean los detalles del pecado de Acán. Primero, vio aquellas cosas, vio el oro, vio los mantos, entonces lo codició, dice. O sea, lo quiso para él. Sabía que el mandato era no cogerlo, pero sin embargo lo codició y, peor aún, la tercera parte de esto, decidió tomarlo y llevarse. Y son los pasos que muchas veces nos llevan. Y podríamos extrapolarlo a muchas condiciones naturales que nos pasan hoy. ¿Cuántas veces el pecado llega a nuestra vida y se nos aproxima, se nos pone enfrente de los ojos, pero no somos capaces de frenarlo, porque vemos, codiciamos y tomamos? Todo el proceso se da. La condición humana es de esa. Muchas veces el chisme, la calumnia, la crítica, la envidia, los celos, todas esas son cosas que son pecados de la naturaleza humana que no somos capaces de controlar.
y que esos nos alejan de Dios. Hacen que ese pecado sea ese cáncer interno que tenemos y que no nos permite ganar la batalla. Vamos a entender que en este proceso que llevamos con esta historia, necesitamos de rescatar algunas cosas muy interesantes. Lo primero que quiero rescatar es que el tema de que Josué no sabía por qué habían perdido y por eso hace toda una escena delante de Dios y tiene que Dios regañarlo con fuerza para que entonces él entienda que tiene que buscar el problema adentro y dejar de estar hacia afuera buscando por qué. ¿Por qué es? Pero el otro tema que resalto muy interesante es que el pecado de un solo hombre, de Acán, generó un efecto sobre todo el pueblo, donde murieron muchos, donde hubo heridos, donde hubo la pérdida de una batalla y en consecuencia una crisis con su relación con Dios por la condición en la que el pueblo concebía a Dios, desde su liderazgo en los pies de Josué. Pero cuando Josué confronta a Acán, Acán confiesa su pecado y expresa claramente qué fue lo que hizo y lo confiesa. Y qué interesante, porque esto es muy, muy acorde con en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva fe en Cristo, como justamente qué se nos dice a nosotros cuando cometemos pecado, que confesemos el pecado delante de Dios, para que Él nos lo perdone. Porque no importa el pecado que hayas cometido, Dios tiene perdón para ti. A veces el pecado que cometemos tiene efectos colaterales. Y esos efectos colaterales ya no los puedes cambiar. Si alguien muere, si alguien vive, si alguien se vio afectado, todas esas cosas vas a tener que apechugarlas porque son el resultado de tu error. De esa persona que tuvo el error, otros se ven afectados. Si tú y yo caemos en pecado, afectamos a nuestras familias, afectamos a nuestra iglesia, afectamos a las personas que nos aman, porque no estamos solo por nosotros mismos en este mundo. Tus errores y los míos eventualmente van a afectar fuertemente a las personas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces no estamos en esa conciencia. Y por eso, al no estar en esa conciencia, más fácilmente a veces se cae. Dice 1 Juan 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que entender cuando no estamos en comunión con Dios y confesarlo. Porque si no, estamos engañando a alguien, estamos engañando a las personas, estamos engañándonos a nosotros mismos y en todo lo que hacemos. Nosotros debemos de tener una relación con Dios y delante de Él no podemos decirle que no. Ven qué interesante que Acán no le mintió a Josué y confesó. ¿Tú crees que tú y yo podemos mentirle a Dios? Y que nos diga, ¿qué pasó con este pecado? Que no, ese no fue así. A Dios no le vamos a decir eso, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce lo que pasó. Así es que tú y yo tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, porque nuestros pecados pueden estar evitando que las batallas se libren y se ganen. Sin darnos cuenta, creyendo que no influenciamos a las personas, estamos siendo ese cáncer interno para nosotros mismos o para nuestra iglesia o para nuestra familia, que está haciendo que no demos el siguiente paso a otro nivel. Por eso es que tenemos que mirar para adentro para ver qué es lo que tengo yo que cambiar, qué es lo diferente que yo debería de hacer para que el pecado que me domine lo confiese y sea perdonado, para que podamos seguir adelante. La verdad que hay muchas enseñanzas alrededor de esta historia y quisiera que concluyéramos con algunas de ellas que me parece que son muy importantes para que nos la llevemos, para que les demos vuelta, porque esa es una enseñanza importante. Vamos a puntualizar varias cosas de todo lo que hemos visto. Lo primero es
Nunca consideres que tus fuerzas son suficientes para derrotar al mundo. No lo hagas, porque vean los ejemplos que pusimos al principio. Cada vez que creemos que tenemos mucha fuerza para derrotar por nosotros mismos algo, posiblemente estamos mucho más cerca de la derrota. Cuando empiezo a tener mucho orgullo y empiezo a creer que yo puedo hacer, yo tengo la capacidad, la realidad de lo que está pasando ahí es que estamos dejando de ver el rostro de Jesús, porque estamos sumidos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, y dejamos de ver a Jesús. Cuando las cosas no van bien en la vida, cuando no te salen las cosas, cuando no terminas de encontrar los caminos, no empieces a disparar para afuera, a buscar culpables en todas las situaciones y personas que están fuera de tu vida. Empieza por buscar adentro. Empieza por verte a ti mismo. Mira tu vida. Mira qué es lo que tienes, cuáles son tus errores, tus soberbias. Y al encontrarlos, confiesa tu pecado para que puedas corregir la situación. Aquí lo hermoso es que aunque nos equivoquemos, Dios siempre va a estar abierto a perdonarnos si lo confesamos. Y entonces a corregir y volvernos a rumbar por el camino correcto. Ni tú ni yo podemos decir que nunca nos hemos equivocado, que hemos pecado, porque lo hemos hecho. Pero lo importante acá es tener la certeza de que Dios, cada vez que estuviste sumido en una situación, revolcándote en el barro, Dios siempre tuvo su mano extendida delante de ti. Y tú tenías que confesar tu pecado para que Él te sacara. Y estoy seguro que los que estamos acá podemos sacar testimonios de lo que nos ha sacado el Señor en momentos difíciles de nuestra vida. Pero tuvimos que, lamentablemente muchas veces, morder el polvo o estar en el lodo para entender que teníamos que corregir el camino. Pero identificar que tengo que corregir el camino es una de las cosas más importantes. A veces esos resultados que esperamos no se dan, nos tienen que llamar a reflexión para que nosotros entendamos y detectemos qué hay dentro de nosotros, cuáles son los obstáculos que tenemos, y entonces identificarlos para tener la posibilidad de entonces caminar correctamente. Cuando somos parte de una comunidad de fe, como es nuestro caso, que tenemos, yo digo ahora, dos comunidades de fe: nuestra comunidad de fe física que siempre hemos tenido, y ahora tenemos una comunidad de fe expandida, virtual, en la que otros hermanos por ya muchos meses se han unido a nosotros para tener estos espacios de crecimiento juntos, como parte de lo que la iglesia desarrolla. Pero cuando somos parte de una comunidad de fe, tenemos que entender que nosotros como individuos, al ser parte del cuerpo, tenemos que estar sanos. Porque si no estamos sanos, si hay pecado en nosotros, si nosotros nos convertimos en el cáncer, vamos a afectar a todo el cuerpo. Y otra vez, el problema de la comunidad no es porque algo vino de afuera, sino porque algo estuvo malo adentro. Entonces, cuando somos parte de un grupo, tenemos que procurar ser de crecimiento para las demás personas. Ser células sanas que van y se van expandiendo al interior del cuerpo, y no células cancerosas que ya están haciendo lo contrario. Nosotros tenemos que ser un vehículo, un instrumento que no obstaculice la fe de los demás, sino que promueva la fe, que haga crecer la fe, que motive la fe de los demás. Y todos tenemos esa responsabilidad frente a los demás. Jesucristo, con su sangre, se puso delante de nosotros para ser nuestro abogado delante del Padre. A Él no le mintamos, porque no tiene caso. Seamos transparentes con Él. Entreguémonos íntegros delante de Él, para que, confesando nuestros pecados, aún en nuestras carencias, que de todas maneras Él las conoce, nuestras fuerzas para enfrentar la vida y para hacer la diferencia y para transformar con el poder de Cristo otras vidas, no son nuestras fuerzas, sino que permitamos que sean las de Él las que se impongan. La iglesia tiene que ser un vehículo de llevar el mensaje de Jesús y tiene que dedicarse a esa función. La iglesia no es un fin en sí misma. No es un fin que los líderes deciden que la iglesia sea. La iglesia, que somos tú y que somos yo, y que su función no está dentro de las paredes, sino afuera en el mundo, en cada interacción que tú y yo tenemos con las personas, es ahí donde la iglesia cumple su propósito. Porque es
Cómo una vida transformada permite que otras vidas se transformen a través de su testimonio, a través de compartir la palabra y lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Muy a pesar de que no eres perfecto, porque ni tú ni yo somos perfectos, pero podemos confesar nuestros pecados y Dios nos perdona y seguimos adelante. Pero dejemos siempre el orgullo de lado, porque nunca nos va a llevar a nada. Muchas veces la vida nos puede arrinconar y nos puede llegar a puntos en los que digamos, estoy equivocado, estoy en un callejón. Pero qué lindo que el Señor nos puede decir, venga para acá, porque vamos a empezar de nuevo. Confiesa tus pecados, te perdono, vamos a empezar nuevamente. Entonces, hermanos y hermanas, quiero que terminemos esta reflexión de este domingo llevándonos este mensaje. Miremos siempre para adentro, porque tú y yo necesitamos arreglar muchas cosas, y cuando arreglemos lo interno nos vamos a dar cuenta que muchas veces es lo causante de muchas otras cosas que a veces tratamos de culpar a otros. Veámonos para acá, corrijamos lo que tenemos a lo interno, y Jesucristo, Dios mismo, va a estar contigo y conmigo para redefinir el camino, dar la vuelta y retomar la senda que Dios quiere que tú y yo transitemos. Eso es lo que Él quiere, y tomemos ese ejemplo hermoso que se dio en el libro de Josué, en el que tanta confusión hubo, pero que finalmente llegaron al entendido de que habían fallado a lo interno y que esa era la causa de su derrota y no otras cosas externas. Queramos ser, donde sea que estemos, fermento, semilla que hace que crezcan plantas, fermento que hace que la tierra sea fértil. O sea, que lo que tú y yo aportemos donde sea que estemos sean cosas positivas y no lo contrario. Y para lograr eso, miremos nuestra propia vida, corrijamos lo que no hacemos bien y pidamos al Señor que nos perdone y que Él nos enseñe y nos permita empezar de nuevo. Es por eso que quería que luego de esta reflexión escucháramos una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, pero el mensaje más importante que esta canción nos deja es que el Señor le podemos pedir que nos deje empezar de nuevo y descubrir el corazón de Dios, para entregarle al Señor todo lo que Él anhela con nuestra adoración. Que si nos desviamos, le podamos pedir a Dios que nos permita regresar, para entregarle al Señor nuevamente y entender que todo se trata de Él. Por eso, hermano, hermana, tengamos la oportunidad de escuchar este canto. Luego del canto venimos para poder concluir. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas.
mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarnos. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. 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 Se trata de Dios, se trata de Él en nuestra vida y todo lo que Él puede hacer para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea una vida llena de las bendiciones de Él. Hemos tenido una oportunidad linda de poder encontrarnos nuevamente este domingo, de poder sentirnos nuevamente familia como amamos tanto, de que el Señor nos enseñe un poquito a través de su palabra y que nos confrontemos un poco contra nosotros mismos para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y que cuando nos equivoquemos lo detectemos y confesemos nuestro pecado para que Él nos pueda levantar y perdonar y entonces reenrumbarnos por el camino que Él quiere que sigamos. Que dejemos de buscar culpables en todo lado y que nos veamos a nosotros mismos, pero sobre todo que Dios siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar ahí para levantarte cuando caes. Él siempre va a estar ahí para perdonarte cuando confiesas tu pecado. Él siempre va a estar ahí para sostenerte cuando tus fuerzas no son suficientes. Tengamos eso presente porque se trata de Dios, se trata de Él. Él es el que es vida y que nos da vida. Él es el que, por Él es que cada día tú y yo abrimos los ojos. Y gracias a su provisión divina tú puedes decir que tienes alimento en tu mesa. También Él te da la oportunidad de poder solidarizarte y ayudar a otras personas. Seamos buenas personas, seamos buenos cristianos, seamos exponentes de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Pensemos en eso porque definitivamente Él siempre será esa motivación para que seamos mejores personas. Así es que enfrentemos una nueva semana con positivismo, contentos por todo lo que Dios nos ha dado, seamos diferentes en nuestros trabajos, motivemos a las demás personas, seamos excelentes trabajadores, todo lo que podamos
para que se muestre todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tú haces tu trabajo con excelencia como si fuese para Dios. Debes de hacer eso y definitivamente que Dios te va a bendecir de gran manera. Saludes a todos los hermanos, a todas las iglesias, a la iglesia, a la familia pastoral, por el que siempre oramos para que el Señor les sostenga en este ministerio, les motive y les dé fortaleza, por todos los hermanos que hoy nos acompañaron y que estuvieron con nosotros en este momento. A todos, bendiciones a todos los que estuvieron en esta mañana con nosotros. Bendiciones a May, que está de manteles largos, cumpliendo años, igual que mi mamá, que está también cumpliendo años el día de hoy. Así es que el Señor ha sido bueno. Disfrutemos este domingo, que el Señor les bendiga abundantemente.